Bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa, conferencia de prensa que tenemos en este mes de agosto con nuestras perspectivas económicas. Damos las gracias a nuestros participantes. En esta ocasión son nada más dos Víctors, no los tres. Víctor Manuel Herrera Espinosa, muchas gracias como siempre por participar, a pesar de que estás del otro lado del mundo, no vamos a decir dónde, pero muchas gracias por conectarte. También al maestro Víctor Manuel Barajas Barrera, que es presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, que también nos hace favor de acompañar. Y a continuación vamos a dar la lectura de nuestro boletín de prensa elaborado para el efecto, que en esta oportunidad lo estamos divulgando y tiene algunos gráficos que espero poder explicarlos de manera práctica, pero vamos a dar entonces inicio con la lectura de nuestro boletín de prensa. En los mensajes principales tenemos que recientemente se dio a conocer el dato oportuno del PIB, del Producto Interno Bruto, al segundo trimestre, que reflejó una mejoría. En esos 3 meses, la expansión fue del 2,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Es muy probable que el mundial haya agregado marginalmente una mejora a ese crecimiento. No obstante, aún no se cuenta con datos duros más completos a junio y julio que permitan tener una evaluación completa del impacto económico del mundial y poder concluir si esa tasa de 2,1 fue en efecto pasajero o no. Lo que es un hecho es que este aumento oportuno del ritmo de crecimiento apenas contribuyó a un incremento marginal en la expectativa de crecimiento en nuestra encuesta de 0,1%, para llevarla a un cierre del año previsto en 1,2%. Toda noticia de un mayor dinamismo económico es positiva. No obstante, se trata de movimientos pequeños, muy por debajo de nuestro potencial real de crecimiento. La siguiente gráfica, que la pueden ver en su boletín que les hemos entregado, presenta el crecimiento real del PIB de México comparado con el de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. Se aprecia que durante más de 15 años el crecimiento de nuestra economía estuvo directamente correlacionado con Estados Unidos. De hecho, siempre estuvo ligeramente por arriba del reportado para aquel país. En 2018 se da un quiebre significativo al deteriorarse el clima de negocios detonado por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. A partir de ese momento, México empezó a crecer a un ritmo mucho menor que Estados Unidos. Después de la caída pronunciada por la pandemia, México no ha recuperado su ritmo de crecimiento. Se muestra cómo México se ha estancado, mientras que Estados Unidos muestra un crecimiento fuerte. Lo podemos ver en la gráfica en una línea negra en Estados Unidos, línea azul de México, y como podemos ver, ven casi en el mismo sentido, pero sí hay una separación después de la pandemia. Este comportamiento plantea que el TEMEC ayuda a un mayor crecimiento. No obstante, hay otros factores cruciales complementarios para impulsar al crecimiento, como lo son la generación de confianza y contar con un marco jurídico y regulatorio confiable y estable. Sin esas condiciones, el IMEF reitera una vez más que la inversión privada no fluirá y el país no crecerá al ritmo que debiera hacerlo. Lo hemos dicho en todas nuestras conferencias de prensa. Asimismo, la inversión en infraestructura tiene que reactivarse a través de inversiones que tengan un efecto multiplicador, no en proyectos aparentemente vistosos que no aportan mucho a la economía y que pierden dinero.
Una de las mayores preocupaciones es que la aviación comercial en la Ciudad de México se perfila hacia un colapso en un par de años por ausencia de una infraestructura aeroportuaria segura, suficiente, amplia, funcional y moderna. Los aeropuertos de Ciudad de México y el AIFA juntos sencillamente no podrían satisfacer la mayor conectividad y crecimiento de pasajeros que se proyecta a futuro. Consideramos que en la discusión pública y en las posturas del sector privado sobre infraestructura, la consideración de un nuevo aeropuerto es fundamental. Si bien no hay espacio geográfico cercano para un proyecto de esta envergadura, valdría la pena reexplorar a Texcoco para evaluar la viabilidad legal y del terreno. Desde luego es un proyecto de largo plazo, 5 a 7 años, pero no iniciarlo a la brevedad implicará un serio obstáculo al crecimiento económico futuro. Otro punto, por otro lado, no hay que olvidar que la disponibilidad amplia y estable de una red eléctrica y una red de carreteras en buen estado, segura, contribuyen mucho más al crecimiento que, por ejemplo, un ferrocarril de carga que va de centro económico muy pequeño a otro similar y que además sufre descarrilamientos constantes por su baja calidad en la construcción. Cabe preguntarse de qué fuentes procederá el crecimiento esperado por nuestra encuesta para el 2026, que ronda en 1,2%. Ciertamente no será mediante la inversión que continúa inhibida por ya cerca de 25 meses. Si bien el consumo privado ha mostrado algunas señales de recuperación, el año pasado solo creció 1% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que hace 15 años lo hacía persistentemente por encima del 2%. El último dato disponible a mayo mostró una variación porcentual real mensual de solo 1,1%. Es más, su tendencia en los últimos 25 meses ha sido decepcionante. Del total de 25 meses, esto es de mayo del 2024 a mayo del 2026, únicamente en 5 meses el consumo ha crecido a una tasa real mensual del 1% o superior. Esto lo mostramos en la gráfica que consta en nuestro boletín. El promedio mensual de los restantes 20 meses fue una caída real del 0,14%. Lo podemos ver en nuestras barras en líneas azules y líneas rojas mes por mes dentro de los años, de los 3 años, 2024, 2025 y lo que va de 2026 hasta mayo. Esta gráfica muestra el desempeño del consumo privado, el cual pudiera estar estimulado por un aumento sustancial en el otorgamiento de financiamiento vía tarjetas de crédito, que tan solo para la banca, no incluyendo las OFIPOS, creció a un ritmo del 8% anual en junio. Esto sí conlleva un riesgo de impagos. Al no contribuir el consumo y la inversión significativamente al crecimiento esperado, la única fuente que queda y que los datos lo respaldan es el desempeño de las exportaciones. No podemos dejar de reiterar nuestra preocupación por el ritmo de crecimiento de la deuda, originada por un proceso de consolidación fiscal que nos lleva a pensar que no logrará su objetivo de reducirse al 3% y que seguramente concluirá el año ligeramente por debajo del 5%. Con la falta de crecimiento, el indicador de deuda bruta del sector público con respecto al PIB probablemente llegará al 60% este mismo año, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteó 52% en su documento de criterios generales de política económica para 2026. Además, a pesar de la reducción de las tasas de interés,
Los gastos financieros del gobierno con respecto a sus ingresos totales persistentemente se encuentran ya por encima del 15%. Estos dos indicadores de apalancamiento son disparadores automáticos en las metodologías de las calificadoras que pudieran detonar una perspectiva negativa en los siguientes meses. No sorprende que dos analistas de distintas calificadoras se pronunciaran en fechas recientes con preocupación acerca de la lentitud de avance en la consolidación fiscal. La deuda bruta del sector público a junio de este año alcanzó 20.3 billones de pesos, más del doble que en diciembre de 2018 y 4 puntos del PIB por arriba del esperado en el documento de criterios. Finalmente, tal como lo publicamos la semana pasada, a continuación mostramos los resultados de nuestra encuesta mensual de expectativas para 2026 y 2027, empezando por el crecimiento del PIB en 1.2%, la inflación a fin de año en el 4%, el balance público tradicional en porcentaje del PIB en -4%, la tasa de política monetaria para fin de año persiste en 6.5%, el empleo en IMSS en cambio absoluto 275,000 empleos más, el tipo de cambio a fin de año en 17.90 y cuenta corriente en porcentaje del PIB en -0.8%. Esto nos da también, dejamos saber, un comparativo trimestral junio, julio, agosto en cómo ha variado el crecimiento del PIB de 1.1 a 1.2. La inflación la disminuimos en la perspectiva al 4%. Los empleos en cambio absoluto en 275,000, el tipo de cambio en 17.90 cuando se tenía en 18. Lo demás permanece igual. Y para el marco macroeconómico del 2027 sería en crecimiento del PIB en 1.8, inflación 3.9, el balance público tradicional en -3.9, la tasa de política monetaria permanece igual, 6.5, empleo del IMSS aumenta marginalmente en 339,000, el tipo de cambio en 18.50 y el balance en cuenta corriente en porcentaje del PIB en -1%. Esto todo consta con sus gráficas en nuestro boletín y pues con esto terminamos la lectura y empezamos con sus preguntas y respuestas. Ya tiene las preguntas en el chat, Gaby. Perfecto, muy bien. Aquí vamos con el chat. Sí, tenemos la primera pregunta de Santiago Nolasco de La Razón. De cara a la entrega del paquete económico 2027, ¿qué podemos esperar en materia de recaudación? ¿Qué cambios pueden proyectar en materias de fiscalización? No sé si aquí nos ayuda uno de los dos Víctores. Pues si gustan, yo comienzo. Bueno, ha sido una costumbre por parte de la Secretaría de Hacienda eh, tener hermetismo en cuanto al paquete económico que van a presentar en septiembre, previo a que ello ocurra, ¿no? De forma tal que al día de hoy no tenemos una anticipación de cuáles son las medidas que van a impulsar de cara al paquete económico 2027. Algunos datos que tenemos de manera informal son simplemente que están considerando ya no hacer mayores cambios a la ley aduanera, ¿verdad? Como ustedes saben, la ley aduanera y las reglas en el comercio exterior han sufrido cambios importantes los últimos meses, hace de un par de años para acá, y de manera tal que parece que le van a dar cierta estabilidad a ese régimen por el momento.
Pero más allá de esa información, no contamos con mayores datos en cuanto a lo que podemos esperar del paquete económico de 2027. En cuanto ello ocurra, por supuesto, lo analizaremos puntualmente en el Comité de Estudios Fiscales. Y no sé si Víctor quieres ampliar algo al respecto. Sí, además de lo que dijo mi tocayo en lo que acaba de comentar, yo sí les diría, yo no esperaría muchos cambios más este año porque hay una expectativa de que pudiera el gobierno tratar de aumentar los ingresos fiscales por ampliando los impuestos, pero dudo mucho que suceda este año que va a ser electoral. Impuestos nuevos o incremento a los actuales quizás vinieran hasta el año siguiente, pero no creo que haya algo sustancialmente distinto fuera de lo que comentó Víctor hace 2 minutos. Muchas gracias. Pide la palabra Lindsay Esquivel de Excelsior, si ¿Qué se la tal? podemos dar. Gracias. Ujú. Buen día. Preguntarle también sobre pues el próximo paquete económico, si bien no conocemos todavía pues mucho acerca de ello, ¿cuál ustedes creen que deberían ser los objetivos económicos para el próximo año en medio pues de estas restricciones fiscales y mayores presiones del gasto? Gracias. Gracias, Lindsay. Yo te diría que, como puedes ver en este boletín, al igual que otros que hemos publicado, eh, el, el aumento consistente en la deuda y en el apalancamiento por la falta de crecimiento nos está llevando ya a niveles que pueden comprometer nuestro grado de inversión en el mediano plazo. Yo te diría que debieran de publicar medidas mucho más concretas para poder estimular el crecimiento, por un lado, porque con 1%, si tienes un déficit de casi 5, pues obviamente te va a aumentar el apalancamiento en 4 puntos. Y la otra es de que se tiene que avanzar en la consolidación fiscal. Ya lo mencionaron dos analistas de dos calificadoras en este mes, que México va muy lento en eso. Debiéramos de ya de estar trabajando en un déficit menor a 4% y no podemos ni siquiera llegar a 4% este año. Y con el crecimiento tan bajo que tenemos, pues obviamente se acelera la contratación de la deuda. Yo te diría que esos dos temas son los medulares que debiera traer el paquete económico. Una, mucho más concreta la consolidación fiscal y segundo, programas para estimular el crecimiento, pero ya que sean puntuales, no generales. El Plan México es un buen eh, plan macro, pero si tú ves, no hay puntos tácticos de crecimiento ni objetivos cuantificables en él, y por eso no se puede aumentar el crecimiento, no se puede cuantificar el beneficio que ha tenido ese plan desde que se implementó. Sí, muchas gracias, Víctor. Hay personas que están pidiendo que les podamos enviar lo que es el boletín para ver los gráficos. Lo vamos a hacer a sus correos, a los conectados. Les vamos a enviar el boletín para que puedan visualizar los gráficos que estábamos mencionando dentro de la lectura. Tenemos a Charlene Domínguez de Reforma. ¿Podrían comentar acerca del nuevo régimen nacional para prevención del lavado de dinero? ¿Qué opinan de las nuevas reglas establecidas por la Secretaría de Hacienda? ¿Hay algún cambio que ustedes consideren crucial? ¿Qué van a implicar estas nuevas reglas a nosotros como usuarios? Si quieres, ayúdanos, Víctor, con eso. Víctor Herrera. Y yo concluyo de consejos prácticos para poder hacer frente a estas nuevas reglas. Sí, yo te diría que muchos de los puntos son ya temas que las instituciones financieras habían implementado de acuerdo a los lineamientos de Gafi y están ahora ya más formales en la ley. Novedades, por ejemplo, que ahora
se va a aplicar también divulgación de información para los fideicomisos, eso no se tenía antes. Eso va a tener que manejarse con mucho cuidado en los reglamentos porque la naturaleza de los fideicomisos es que sean completamente confidenciales, y acá va a haber un manejo de información que todavía no está bien claro cómo va a estar, ¿no? También eh, se amplía al ramo inmobiliario y a servicios profesionales especializados. Eh, yo creo que hay que ver el reglamento para ver cómo van a funcionar este tipo de aportaciones de información y de reporte, ¿no? Eh, y se habla, se habla de financiamiento del terrorismo. Todavía no se hace explícitamente en el nombre de la ley, pero ya es un aspecto positivo que se esté reconociendo, porque si tú te acuerdas, hubo una senadora que retiró ese texto de la ley y lo había dejado en un vacío, y se nota que ya están tratando de ajustarlo para que no haya ninguna excepción a esa actividad ilícita. Yo creo que todavía nos falta aclarar eso en la misma ley, pero un poco más, pero vamos en camino a lo que ha estado recomendando la Gafi ya desde hace algunos años para México. Sí, complementando, construyendo sobre los que nos dice Víctor, que es que van a implicar estas nuevas reglas a nosotros como usuarios, pues a todas las personas es una parte de responsabilidad de acercarnos a las instituciones financieras, no esperar a que nos llamen, más bien acercarnos para completar cualquier información o actualizar la información que tenemos en nuestras cuentas, en nuestras inversiones, ya que la verdadera parte de prevención del lavado de dinero consiste en el conocimiento del cliente y las actividades del cliente. En el caso de las empresas, es el conocimiento pleno de quiénes son sus clientes y quiénes son sus proveedores, con quienes mantienen negocios. Y esto es un tema que se tiene que hacer desde la parte de las empresas y el funcionamiento como tal. No esperar a los notarios, no esperar a la parte inmobiliaria, no esperar el requerimiento de los bancos, sino hacerlo en la virtud, con esta parte de conocer quiénes son los clientes, quiénes son los proveedores. Porque con esto evitamos justamente y apoyamos a todo lo que es prevención. Todo esto es preventivo. Y entonces sí es una recomendación el implementar dentro de las empresas un área de compliance o una persona que maneje compliance para poder estar muy conectados con en este sentido, con esta parte. Ya se están realizando en muchas empresas esta contratación de oficiales de compliance, de cumplimiento, para justamente prevenir. Y como personas, pues nada más tener toda la información al día y a la mano para poderla presentar en cualquier situación de un negocio o de la parte bancaria y financiera. Luego tenemos a Belén Saldívar del Economista. A espera del paquete económico 2026, ¿cuáles serán las principales presiones y limitantes en este? ¿Cuántos años más de consolidación fiscal se van a tener que regresar al déficit a un nivel óptimo? Víctor. Pues mira, yo le diría a Belén que si solamente se requirió un año para pasar de un déficit de 4 a 6, debimos haber tenido un año para regresar de 6 a 4. Pero no fue así porque mucho de ese gasto excesivo fue en subsidios y transferencias a la población, y entonces se planteó hacerlo en 2 o 3 años. La verdad es que ya vamos un año atrasados, ya nos costó una degradación por parte de una calificadora, y no hay mucho que decir en cuanto a la urgencia que se tiene para poder bajar este déficit por abajo de 4.
y sencillamente no lo estamos logrando hacer. Y este año supuestamente iba a ser 4.1, 4.2 y no tampoco se va a cumplir. Entonces, no estamos haciendo las cosas como se debían. Y Belén, esto es un recordatorio de por qué se debe de mantener una disciplina fiscal. Porque una vez que pasas a esos gastos tan excesivos como los que tuvimos en 2024, regresar a un nivel razonable, aceptable internacionalmente, nos toma mucho tiempo y nos cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿sí? Eh, ¿Cuántos años más? Ojalá y fuera uno solo más, Belén, pero al paso que vamos, se ve difícil que se pueda lograr inclusive el año que entra. Gracias, Las Víctor. limitantes, obviamente, que son, perdón, porque esa era la Mm, primera parte de la pregunta, las limitantes es de que no tenemos gasto en infraestructura, el mantenimiento de la infraestructura actual está muy por abajo de lo que estaba en cifras históricas, los hospitales no tienen todavía plena dotación de equipos y medicamentos, las escuelas no están bien equipadas, se está dejando de gastar en cosas realmente necesarias para poder mantener el gasto contenido y regresar a lo que teníamos antes. Muchas gracias, Víctor. James Young de Argus Media. He visto reportes de una ola de inversiones en México hacia varios sectores, energía, automotriz, disculpe, automotriz, minería, aeroespacio y parques industriales. ¿Estos son señales positivas para la economía o por qué están llegando ahora? Primera parte de la pregunta. Hubo inversiones esperando a ver qué pasaba con el Telecán y su no renovación el 1 de julio. Avanzan ahora por la claridad que nos dio la no renovación, aunque no sea muy positiva la situación. Y la tercera parte, podrían dar una actualización del impacto a México actual, eventual y potencial de la guerra con Irán, dado efectos al suministro y precio de los energéticos. Sí, mira, James, el tema de los anuncios de las inversiones es que muchas veces se quedan en anuncios, ¿no? Y además, cuando sí arrancan las inversiones, eh, hay que ver porque los anuncios luego hablan de que se van a invertir X número de dólares en los próximos 4 o 5 años. Y uno se puede imaginar que es ese número dividido entre cuatro más o menos cuánto sería el flujo anual. Pero los proyectos luego no funcionan así. Eh, a veces para que se mande el primer dólar de inversión puede pasar un año en lo que se hace el proceso de planeación y se refina, y no es algo lineal, ¿no? Eh, Hemos tenido efectivamente un beneficio en México por los aranceles que Estados Unidos le puso a China, sobre todo en equipo electrónico. Se están exportando muchas computadoras hoy día y otros equipos electrónicos, pero si tú ves, están generando muy pocos empleos y hay un crecimiento en los bienes intermedios que se importan. Y eso lo que nos lleva a pensar es de que es una operación de maquila. Eso, la verdad es de que si viniera un anuncio de que se van a hacer eh, X inversiones en sustitución de importaciones de productos intermedios, sería mucho más benéfico que decir vamos a invertir de aquí al 2030 200 millones de dólares. Eso no nos dice mucho, ¿no? Y efectivamente hay muchos anuncios de esos que no están muy refinados en sus definiciones y cuantificaciones anuales de los flujos que nos va a traer a México. Yo te diría que hay que tener cuidado con estos anuncios porque luego vienen las desilusiones de que no llegaron con la velocidad que estábamos anticipando. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, de la actualización al impacto a México por el eventual, por el potencial de la guerra con Irán, eh, ya hemos hablado tú y yo en este foro y en privado, James, y nuevamente ya están las amenazas de que ahora van a bombardear inclusive a Oman, que es es un aliado de Estados Unidos y que ahora van a
se va a quedar Estados Unidos con la propiedad del estrecho de Hormuz. Sigue la retórica en estos temas y sigue subiendo el precio del petróleo. Solamente hay que ver el efecto que tienen los mercados hoy día. Si nosotros tenemos el precio del petróleo arriba por mucho tiempo y ya viste cuánto ha bajado la reserva estratégica de Estados Unidos, es solamente cuestión de tiempo que Estados Unidos y otros países dejen de vender petróleo de sus reservas estratégicas y empiece la verdadera escasez de petróleo, inclusive, olvídate para las refinerías, inclusive para bombearlo en los oleoductos. Hoy día están pasando por el estrecho de Hormuz 8 a 10 barcos al día, cuando tradicionalmente han sido 140 diarios. Todavía estamos muy lejos de que esta situación se normalice y se siguen consumiendo reservas estratégicas. Y si tú ves, el precio del diésel sigue muy alto. El efecto para México es de que estamos dejando de cobrar IEPS para no generar una burbuja inflacionaria, y eso tiene un costo fiscal que, volvemos a lo mismo, alimenta el crecimiento de la deuda de México y nos desestabiliza fiscalmente en el largo plazo. Es un tema que ha persistido todo el año y que todavía yo en lo particular no veo una salida expedita de este conflicto. Yo creo que Irán tranquilamente se puede esperar hasta las elecciones intermedias en noviembre, y ahí vamos a ver las consecuencias de este conflicto cuando se elija a la Cámara Baja en Estados Unidos. Bajo esa línea, Pedro Mentado de Factor Energético comenta, ¿hay una diferencia a favor en el precio de la mezcla mexicana de exportación de casi $20 en lo que va del 2026? ¿A cuánto ascienden esos ingresos extraordinarios y cómo benefician a las finanzas públicas? Muy poquito, lamentablemente, porque ya no estamos exportando casi nada de petróleo comparado con lo que hacíamos antes. Estamos más o menos en 500,000 de barriles diarios. Eh, una parte porque ya no producimos tanto petróleo como antes, estamos en 1,3 millones de barriles. Y la gran mayoría fue decisión del gobierno alimentar las refinerías, no solamente la de Dos Bocas, pues, sino las otras, para poder refinar las gasolinas aquí dentro de México. Entonces, el beneficio que tenemos de exportación de esos 500,000 de barriles, y la operación matemática es sencilla: toma 500,000 barriles por 365 por esos $20 que tú mencionas, y te va a dar el beneficio de lo que es anualmente la exportación de petróleo. Eh, el, el tema es de que esos son los ingresos que tenemos, pero ¿cuánto estamos perdiendo por la refinación de la gasolina? Y en eso son 10,000 millones de dólares. Entonces, a esa operación matemática a la que tú estás llegando, hay que restarle los 10,000 millones que estamos perdiendo por no refinar la gasolina eficientemente, y por importar algunos otros productos petroquímicos. Todavía estamos importando 400,000 barriles de gasolina diarios, principalmente de Estados Unidos, y esos también tienen un precio más alto que antes. Entonces es una operación con muchas variantes, y te das cuenta que en realidad no hay, como somos un importador neto de energéticos, no hay un beneficio neto para México en todo este proceso. Muchas gracias, Víctor. Camila Ayala de Revista Proceso, ¿qué papel han tenido los apoyos sociales en el crecimiento de la deuda? ¿Consideran que deberían darse modificaciones para seguir dando estos apoyos? Bueno, los apoyos sociales fueron un componente muy importante de más de 1 billón de pesos en 2024, cuando se fue el déficit a casi 6%. Son apoyos sociales que son muy complicados de retirar o de diluir. Si se diluyen es en el largo plazo, y se debió de haber pensado en esto y el impacto que iba a tener en las finanzas públicas, porque no teníamos el dinero para financiarlo.
Yo creo que lo que se tiene que replantear en este momento es que no sigan subiendo, ¿no? Sino que de alguna manera estimular el crecimiento para que el crecimiento de la economía pueda ir diluyendo el monto porcentual de lo que es esos apoyos en con respecto al presupuesto. Es muy difícil poderle decir a la gente después de que ya se les comprometió una cantidad, decirles que se las quitan, ¿no? Eso no creo que pueda ser factible. Lo que sí puede ser factible es de que creemos las condiciones necesarias en nuestro país para que la gente venga a invertir, los de adentro y los de afuera, y que estemos creciendo a 2% o un poco más en el futuro y no a un escaso 1% que tenemos hoy día. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Sergio Ángeles. ¿Qué observación podrían dar sobre el desempeño de la creación del empleo formal en lo que va del año y su impacto en la recaudación tributaria, en específico del ISR, sobre todo tras el último dato de julio que sufrió una contracción de 19,000 plazas, inclusive al considerar a los trabajadores de plataformas digitales? Pues es lamentable porque ya llevamos muchos meses en donde está creciendo el empleo informal. Si tú ves también las noticias que nos ha dado el IMSS, hay muchos menos patrones de los que había, muchos menos compañías que generaban empleo formal de los que había antes. Y eso es lo que ha aumentado el empleo informal a más del 50%, como 55% de la población económicamente activa. Eh, esa no es la manera de poder generar empleos que primero que tengan un salario más alto de lo que es en la economía informal. Y segundo, al estar en la economía formal, que aporten con impuestos. Eh, si tú ves, imagínate tú que, como en otros países, que la economía informal es la minoría de los empleos que hay, ¿cuánto subiría la recaudación de ISR si tuviéramos una generación de empleos formales? Hoy los estamos perdiendo y eso no ayuda a subsanar el faltante que tenemos en nuestro presupuesto. ¿Sí? Es un tema en lo que México tiene que seguir trabajando arduamente. Y quizá para complementar también esta parte, pues llama la atención que la recaudación ha tenido un aumento, yo diría nominal, este año, el primer semestre de este año. Después de inflación, creo que hay cifras que lo sitúan como en el 0,4% de incremento respecto a 2025. 2025 fue un año importante para efectos del incremento en la recaudación tributaria, pero hablando específicamente del tema del empleo, que donde impacta en las recaudaciones es en el impuesto sobre la renta, pues en línea con lo que comenta mi tocayo, no hemos visto un desempeño correcto del impuesto sobre la renta en función de estos incrementos en los empleos formales, específicamente por el tema de plataformas digitales, porque el impuesto sobre la renta de los tres impuestos principales con los que contamos, que es el impuesto sobre la renta, IVA y IEPS, es el que menos ha crecido este año. Hemos tenido un avance, insisto, nominal en IVA y en IEPS, pero el impuesto sobre la renta prácticamente está estancado en relación al año pasado, en función o descontando inflación. Entonces, no se ve un impacto en el empleo formal en cuanto a la recaudación de impuestos sobre la renta, ¿no? Excelente, gracias a los dos. Aida Ramírez de Ovaciones, ¿pudieran ahondar en esta forma de propiciar el consumo y si estarían esperando un incremento sustancioso de la morosidad en este año en tarjetas de crédito? Y sumado a esto, ver que las empresas, que las remesas seguirán siendo un aliciente para las familias a pesar de los menos pesos que se les da por dólar y tienen un estimado en la afectación de las familias por la apreciación del peso. Con la revisión que continúa del TEMEC, esperan que haya una caída en las exportaciones hacia el segundo semestre y esto debilite las finanzas. Aida, con muchas preguntas, una por una las vamos a contestar. Sí, Aida, mira, la ventaja, si hay
no es tanto la preocupación hoy día de cuánto deben las familias mexicanas en crédito al consumo, sino porque empezamos de una base muy baja, sino la preocupación es la velocidad con la que está creciendo, ¿no? Porque si tú ves otros episodios en la historia de México, cuando ha aumentado sustancialmente el crédito al consumo, y no solamente con tarjetas, sino también los créditos directos, de los créditos personales, eh, cuando crecen aceleradamente, la gente se mete en problemas más rápido de lo que uno piensa, ¿no? Y si tú ves lo que está pasando en Estados Unidos con los saldos de morosidad de las tarjetas de crédito allá, ya están en doble dígito. No queremos llegar a eso en México, porque entonces sí ya empieza, la banca está sana hoy día, ¿no? No es que se compromete la salud de la banca o de la gran mayoría de los bancos, pero lo que sí es que puede haber un freno en el otorgamiento de crédito al consumo para poder estabilizar la situación en sus portafolios. Pero sí, sí llama la atención la velocidad con la que ha estado creciendo en los últimos años y esto es finito, sí tiene un límite, ¿no? Y yo creo que estamos ya muy cerca de que los bancos digan, hasta aquí, no podemos seguir creciendo más. Eh, y no solamente son los bancos, son también las OFIPOS, los neobancos, que están pidiendo licencia para ser bancos, que quieren ganar clientes y están dando tarjetas de crédito, muchas veces a gente que ni siquiera tiene historial crediticio o que no está en el buró de crédito, ¿no? Y eso puede meter en problemas a ciertas instituciones, pero ya sería muy puntual, no es a la banca en general. Luego, como son varias preguntas, aquí estoy viendo el acordeón que nos mandó Las Gloria. remesas. Eh, sí, em, las remesas seguirían siendo un aliciente, una ayuda a las familias. Definitivamente las remesas son una ayuda para las familias, particularmente en ciertas regiones del país donde hay poca gente, pocos hombres que trabajan en ciertas localidades y se quedan las familias esperando las remesas de sus familiares en el que viven en el extranjero. Ahí las remesas ayudan, forman la economía regional y municipal en muchos lugares de México, particularmente en el norte y en algunos lugares de Chiapas es muy marcado. Eh, la afectación por la apreciación de peso, igual puedes tomar el número de pesos que se recibían hace 6 meses, 8 meses, por $200 que mandaban en remesa o $400 que se mandan en promedio en remesas al mes, o perdón, por envío, y si es menos, ¿no? Eso se compensa un poco porque al tener un dólar más barato, eh, se pueden consumir productos importados que tienen ese beneficio del fortalecimiento del dólar, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, cuando lo neteas, las remesas son tan importantes para ciertas familias, no en general, pero para ciertas familias son tan importantes que la apreciación del peso sí les ha reducido en 10% el flujo de pesos que recibían por ellas en lo que va del año. Y la última pregunta, con la revisión que continúa el TEMEC, espera que haya una caída en las exportaciones hacia el segundo semestre y esto debilite las finanzas. Pues es una situación medio difícil de entender, Aida, porque las exportaciones están creciendo, pero este crecimiento de exportaciones nuevas, sobre todo en computadoras, no nos está dejando mucho en México. ¿Sí? Aunque estén creciendo, porque estamos importando los componentes por un lado, armándolos con muy poca gente en México y exportándolos nuevamente. Lo que sí nos está afectando de una manera importante es la caída de las exportaciones automotrices y de autopartes, porque esas sí llevan mucho componente nacional, sí tienen mucha mano de obra nacional y esas están cayendo más o menos a un ritmo de 3-4% anual. Ahí sí tenemos que preocuparnos y sabemos que ese va a ser uno de los temas principales en la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos, porque ellos van tras esos mercados y esos son los que más nos están dejando a nosotros. Y ahí sí es en donde sí podemos perder una cantidad importante de empleos.
y te digo, es difícil de explicar porque uno, con el brinco de las exportaciones, porque estamos de hecho exportando más, pero estas no nos están dejando mucho hoy día, ¿no? Hay que fijarse cuáles son las que están bajando y esas sí son las que nos van a afectar de una manera importante. Y como te digo, son automotriz y de autopartes. Muchas gracias, Víctor. Tenemos una última pregunta, sobre qué opinamos acerca del comportamiento del tipo de cambio y cuál es su expectativa, para lo cual voy a compartir el boletín que creo que algunos lo quieren ver, sobre todo por los gráficos que tenemos. Entonces, permítanme compartir el boletín de prensa. Eh, si lo pueden ver ahí. Sí, sí se Esa es la ve. última página. Ya se ve. Es la última página, sí. Ahorita Perfecto. lo vamos a poner en un tamaño adecuado y ahí podemos ver los gráficos. De hecho, aquí está justamente nuestro marco macroeconómico en donde se dice el tipo de cambio hacia fin de año, 17.90, que es la pregunta que nos hicieron también. Y nada más el comentario de Víctor con respecto a esta volatilidad. Yo le voy a ir moviendo mientras habla Víctor para que podamos ver los cuadros, pero mientras nos cuenta la expectativa de tipo de cambio y la volatilidad como está. Sí, si recuerdo bien, cerramos en 2025 con un tipo de cambio cercano a 20 pesos por dólar y estamos esperando que cierre en prácticamente 18, ¿no? Entonces es poco más de 10% de apreciación. No es, el peso mexicano no es la que más la moneda que más se ha apreciado en el mundo. La que más se ha apreciado es el peso colombiano y el real brasileño. Este es un tema más relacionado a el debilitamiento del dólar más que una fortaleza propia del peso por algo que estemos haciendo adentro. Eh, pero sí se puede ver que ha tenido un impacto importante, no solamente para los que reciben remesas, sino también para el sector turístico. Es un golpe porque México es un país caro para visitar hoy día. Y hay países, por ejemplo, si tú ves la depreciación que ha tenido el yen japonés, pues hay ocasiones donde es más barato ir a Japón a vacacionar si eres algún extranjero que venir a México, ¿no? Y yo creo que eso se refleja también en la caída del flujo de turistas que ha venido a México, ¿no? Y puede mejorar un poquito la situación el año que entra porque en la siguiente tabla se puede ver las expectativas de 2027, un poquito más abajo, Gloria, y ahí podemos ver que está en 18.50, pero eh, no es una gran mejoría con lo que tenemos hoy. Esta era, si me acuerdo bien, la expectativa que teníamos a principio del año para el fin del 2026. Ahora la estamos esperando para finales de 2027, ¿no? Esto es esperando que la situación se mantenga más o menos igual y que no escale más el conflicto en Medio Oriente o que el mercado nos castigue por nuestra situación fiscal en los siguientes 12, 18 meses. Pero qué bueno que se pueda ver aquí gráficamente para que vean cómo han cambiado nuestras expectativas. Y si quieres, ya que querían ver la gráfica, si quieres, Gloria, pasar a la primera página. eh, y esta es la preocupación que tenemos en el Comité de Estudios Económicos. Si ustedes ven la línea azul, México venía creciendo consistentemente un poco más que en Estados Unidos, pero iba el crecimiento de Estados Unidos de la mano con el de México hasta 2018, que es ahí donde, justo antes de la caída de la pandemia, vemos como ya, inclusive tuvimos una contracción económica en 2019. Ahí fue donde empezó ya a separarse la trayectoria de crecimiento de México de la de Estados Unidos. Tuvimos una caída muy profunda durante la pandemia y la recuperación no fue suficiente para volvernos a llevar al crecimiento de Estados Unidos. De hecho, ellos han tenido un crecimiento excepcional y nosotros estamos
con apenas 1%. Si tuviéramos esa recuperación y volviéramos a como estábamos antes, podríamos pensar que México estaría con un Producto Interno Bruto como 15 puntos por arriba de lo que tenemos hoy día. Y quizás para muchos no se oiga que 15 puntos sean demasiado, pero pues estamos hablando de unos 200.000 millones de dólares de PIB, ¿no? Es un monto importante. Hay economías de ese tamaño que hemos dejado. Este es el crecimiento que hemos dejado a un lado por cambiar las políticas económicas que no favorecen al crecimiento de la economía. Listo, ya dejamos de compartir, pero les vamos a enviar a todos los conectados a su correo el boletín. Prensa ya lo tiene, vamos a enviarles a todos boletín. Si son socios, pues los reciben en sus correos. No socios, por favor, si nos avisan para poderles enviar. Y ya no tenemos más preguntas de prensa. Nada más nos resta agradecer muchísimo por su participación. Bueno, perdón, nos queda una pregunta de Alejandro Sandoval sobre opinión de nosotros. En 2020, con la pandemia, se llegó a plantear por el propio Comité de Estudios Económicos que la recuperación del país ocurriría en 6 años. Esos se cumplirían en 2027. Si bien una buena cantidad de indicadores ya están en niveles prepandemia, precisamente lo que acaba de comentar del diferencial de crecimiento México-Estados Unidos deja ver que siguen muchos pendientes aún. ¿Cómo vamos respecto a esa expectativa de hace 6 años? Eh, la economía ya se recuperó de lo que fue el pico antes de la pandemia. Ahí sí ya estamos y estamos ligeramente por arriba. Y yo te diría, Alex, que lo que hacen muchos países es dibujar una línea de tendencia de cómo iba antes para poder ver dónde debiéramos de estar hoy día, ¿sí? Y si dibujaras esa línea de tendencia sobre la gráfica que acabamos de ver, te vas a dar cuenta que Estados Unidos va un poco por arriba de la línea de tendencia que existía antes y México está muy por abajo de la línea de tendencia que teníamos antes. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya lo hemos hablado, crear un ambiente de negocios propicio para las inversiones, reglas y leyes claras. Tenemos que todavía nuestro nuevo poder judicial tiene que demostrar que está completamente separado del poder ejecutivo. Ya vimos el comentario de una ministra hace unos días en donde estaba diciendo que todos estos amparos que van a venir por los nuevos cambios que hay en la parte de los medios, que lo más probable es que no avancen. Esa es una determinación demasiado prematura antes de que se haga una investigación legal al respecto, ¿sí? Y te habla de que no hay una separación de poderes hoy día entre el análisis de lo que es la aplicación estricta de la ley de lo que es una determinación por parte del Ejecutivo. Mientras ese entorno perdure, yo creo que vamos a tener poca inversión en México y esa línea de tendencia no se va a alcanzar en el mediano plazo, ¿sí? Una vez que tengamos esas condiciones y volvamos más o menos a un entorno similar al anterior, entonces sí podemos ver una recuperación gradual hacia los niveles que debiéramos de tener hoy día. Muchas gracias, Víctor. Y antes de finalizar con esta conferencia de prensa, decirles que nos encontramos trabajando en la segunda parte de la ponencia IMEF, en donde nuestra aportación final antes de la entrega de la misma será hacer un análisis a través de varios de los economistas del Comité Nacional de Estudios Económicos, en donde nos van a contestar una encuesta bastante amplia de qué se debería hacer para lograr mayor inversión en México. Con acciones puntuales, decimos que no los qués, sino los cómo. Y eso es lo que vamos a presentar
en nuestra ponencia, cuya entrega es en noviembre, durante nuestra convención anual de IMEF en Guadalajara, los días 19, 20 y 21 de noviembre. Adicional a este capítulo técnico muy interesante, tendremos otros capítulos en la ponencia justamente de la relación tripartita entre los países del Tratado de Libre Comercio, que es el tratado mundial más importante. Y también tendremos participación de las diferentes asociaciones con quienes tenemos convenio, que nos dirán también la opinión de sus agremiados con respecto a la inversión. Estamos muy enfocados en elaborar esto, en terminar este libro que es insignia del instituto y pues con mucho gusto elaborándolo y participando. Muchísimas gracias por su atención, por su participación y nos vemos en la próxima rueda de prensa. Les saludamos con gusto desde nuestro foro ESG que tenemos actual ahorita en la Bolsa Mexicana de Valores y que ha tenido una concurrencia bastante nutrida con temas importantísimos de medio ambiente, sociales y de gobernanza. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima. Saludos, gracias. Gracias.